El Audi eléctrico de Lucas se deslizó por la calle de adoquines, deteniéndose frente a una fachada que parecía pertenecer a otra época. Su paciencia, un recurso tan escaso como valioso, se había agotado hacía 3 semanas. El Ford Mustang de 1968, su más reciente adquisición de coleccionista, debería haber sido entregado, inmaculado y resplandeciente. En cambio, solo había recibido excusas vagas y aplazamientos frustrantes. Miró el taller, Clásicos de Almeida, y la palabra que le vino a la mente fue caos. Herramientas esparcidas, manchas de aceite en el suelo y el sonido metálico de una llave al caer. Había venido allí no para negociar, sino para ejecutar una decisión: cancelar el contrato, recuperar su dinero y darle una lección sobre profesionalismo a la heredera que, según le habían dicho, ahora dirigía el lugar. Empujó la puerta de metal y el sonido de una pequeña campana resonó, un sonido anacrónico en su mundo de notificaciones silenciosas. El olor a aceite y gasolina era intenso, casi abrumador. No vio a nadie en el mostrador, solo una figura con un mono azul debajo de un opala antiguo, de donde provenía el sonido de un trabajo rítmico. Una voz femenina, ahogada, dijo: «Un momento». La figura se deslizó hacia afuera y se puso de pie. No era la anciana que esperaba, sino una mujer joven, con el pelo recogido en un moño desordenado y una mancha de grasa consistente en la mejilla. «Mi nombre es Lucas», dijo él, su voz fría cortando el aire. «He venido a cancelar el contrato del Mustang». Ella no respondió de inmediato. Cogió un paño limpio y con una lentitud deliberada se limpió la cara, antes de que él añadiera con un desprecio mordaz: «Francamente, esperaba más profesionalismo. Esto me parece un trabajo de aficionados». La mirada que ella le dirigió no era de dolor, sino de un acero frío que él no había anticipado. La mujer, Ana, dejó la llave fija que sostenía sobre un banco de trabajo con un sonido metálico deliberado. Un ruido que puso punto final a su trabajo y un punto de partida a la conversación. Su mirada recorrió a Lucas de la cabeza a los pies, deteniéndose en sus impecables zapatos italianos que parecían absurdamente fuera de lugar en aquel suelo de cemento manchado. Ella ya conocía a ese tipo de hombre. Hombres que compraban historia, pero no tenían paciencia para su restauración. Para ellos, el valor estaba en la posesión, no en el proceso. La palabra aficionados quedó suspendida en el aire entre ellos. Un insulto que no solo la atacaba a ella, sino también al legado de su padre, cuyas manos habían tocado cada herramienta de aquel taller. La rabia le subió por la garganta, pero se la tragó, transformándola en una calma glacial. «Profesionalismo, señor Lucas», comenzó ella con voz firme, «es no entregar un coche hasta que cada pieza esté perfecta y no solo bonita para la foto». Su Mustang tenía un problema de corrosión en el chasis que no constaba en el informe inicial. Si lo hubiera ignorado, usted tendría un coche muy bonito que se desharía en la primera curva. Lucas fue sorprendido por su respuesta directa y técnica. Esperaba disculpas, quizás incluso lágrimas, pero no una lección de mecánica defensiva. Su compostura era desconcertante. Él, que estaba acostumbrado a dominar cualquier sala en la que entraba con su presencia y su riqueza, se sintió de repente a la defensiva. La explicación de ella era plausible, demasiado detallada para ser una excusa inventada a toda prisa. Miró las manos de ella, pequeñas pero fuertes, manchadas de aceite, y luego sus ojos, que brillaban con una mezcla de inteligencia y desafío. Aquella mujer no era una víctima, era una artesana defendiendo su oficio. Su simple misión de cancelar el contrato y salir victorioso comenzaba a complicarse. «Esos son solo palabras», replicó él, aunque su voz ya no tenía la misma convicción cortante. «Quiero ver el coche.
Sin decir una palabra más, le dio la espalda y caminó hacia el fondo del taller, esperando que él la siguiera. El sonido de los caros zapatos de Lucas sobre el cemento irregular parecía una profanación en aquel templo de trabajo manual. Pasó junto a motores suspendidos en cadenas, por bancos de trabajo donde piezas de automóviles reposaban como órganos esperando un trasplante. Se dio cuenta entonces de que lo que le había parecido un caos era, en realidad, un orden complejo, un sistema afinado por años de práctica. En una pared vio una fotografía descolorida de una Ana más joven, quizás con 15 años, junto a un hombre mayor, con la misma mirada decidida, ambos sonriendo, con las manos y los rostros orgullosamente manchados de aceite. Aquel no era solo su taller, era su hogar, su historia, el legado de su padre, y él, Lucas, acababa de entrar allí y de insultarlo. Llegaron a un área más aislada, donde el Mustang de un azul profundo reposaba sobre un elevador, parcialmente cubierto por una lona. El coche era la personificación de la perfección, excepto por la sección inferior que estaba expuesta, desnuda y vulnerable. Ana cogió una lámpara de trabajo portátil y su haz de luz cortó la penumbra, iluminando el metal. «Aquí está su trabajo de aficionados», dijo ella, su voz tranquila, pero con un tono mordaz. Señaló una sección del chasis cerca de la rueda trasera. Lucas se acercó y lo que vio le provocó un escalofrío. Bajo la capa de pintura, aparentemente intacta, el metal estaba corroído, comido por un óxido que se deshacía al tacto. Él, un hombre que había construido su fortuna basándose en códigos y sistemas perfectos, reconoció el fallo estructural. Ana no lo había engañado. Al contrario, lo había salvado de un desastre costoso. El silencio que se instaló era más pesado que cualquier motor que colgara de las cadenas del taller. El calor subió por el cuello de Lucas, una ola de vergüenza que no sentía desde hacía años. Él, que había construido un imperio tecnológico basado en la lógica impecable y el análisis de datos, acababa de hacer un juicio precipitado, basado puramente en la apariencia y el prejuicio. Su mundo estaba hecho de interfaces limpias y resultados predecibles. Este era un mundo de decadencia oculta y de una pericia paciente. Miró las manos de ella, todavía sosteniendo la lámpara, firmes y competentes. La mancha de grasa en su mejilla, que antes le había parecido una señal de dejadez, ahora parecía una medalla de honor. Abrió la boca para hablar, pero las palabras que se le ocurrieron, «lo siento», sonaron huecas e inadecuadas en su mente. Ana apagó la lámpara de trabajo, sumergiendo de nuevo el chasis en la penumbra, como si cerrara un libro después de haber demostrado su argumento. No esperaba una disculpa. Hombres como él no se disculpaban, reajustaban sus estrategias. «Esto no es un trabajo de pintura, señor Lucas», dijo ella, su voz resonando ligeramente en el amplio espacio, desprovista de cualquier triunfo. «Tenemos que cortar toda la sección comprometida, soldar una nueva placa de refuerzo, tratarla contra el óxido y solo después empezar el trabajo estético. Es un proceso lento, exige paciencia». No lo decía con arrogancia, sino con la objetividad de una profesora. Cada palabra era una demostración silenciosa del abismo que existía entre el conocimiento de ella y la ignorancia arrogante de él. Sus palabras, «exige paciencia», quedaron flotando en el aire, y Lucas se dio cuenta de que no se refería solo al metal. Su desprecio inicial había sido reemplazado por una admiración reticente, un sentimiento incómodo que lo desplazaba de su pedestal de cliente insatisfecho. Estaba equivocado. De una forma clara, técnica e innegable. Su primera intención, la de humillarla y cancelar el contrato, se había desintegrado como el óxido bajo su tacto. Ahora necesitaba encontrar un nuevo guión,
una forma de recalibrar su posición en aquella interacción sin parecer aún más tonto. «Entiendo», dijo él, su voz más baja, la arrogancia completamente despojada. «Tiene razón. Fui precipitado». La disculpa aún no salía, pero la admisión del error era un primer paso. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más tardará este proceso? Ana pareció ponderar su pregunta, no como una empleada dando un plazo a un cliente, sino como una experta evaluando un problema complejo. No se apresuró a responder, dejándolo esperar en aquel silencio que él mismo había creado. «Depende», dijo. Finalmente, su mirada desviándose de él hacia el coche, como si su verdadero diálogo fuera con el metal y no con el hombre. «Depende de la calidad de las piezas que consigamos. Las originales son difíciles de encontrar. Las réplicas baratas no valen el trabajo de soldadura. Mi padre nunca usaría nada que no fuera perfecto, y yo tampoco». La mención a su padre fue sutil, pero poderosa. No solo estaba restaurando un coche, estaba honrando un código de conducta, un legado de excelencia que él, Lucas, acababa de insultar con su prisa y su prejuicio. Aquel código de conducta, la mención a su padre, fue la pieza final que desmontó su armadura. Lucas se sintió como un intruso en un ritual sagrado. Había venido allí con el poder del dinero y los contratos, pero las monedas de cambio en aquel taller eran de otra naturaleza: honor, pericia y tiempo. De repente, su impaciencia le pareció no solo arrogante, sino profundamente ignorante. Se dio cuenta de que su deseo de cancelar el contrato había muerto allí, bajo la fría luz de la lámpara de trabajo. En su lugar nació una nueva necesidad, la de entender aquel mundo que había despreciado. «Si el problema es encontrar las piezas correctas», dijo él, su voz cambiando al tono de un estratega resolviendo un problema, «puedo ayudar. Tengo contactos, recursos, podemos pagar una prima, acelerar la búsqueda. Considérese eso una inversión para proteger el activo». Ana escuchó su propuesta, y por primera vez una sonrisa genuina, aunque pequeña e irónica, asomó a sus labios. Sacudió la cabeza lentamente, no con desdén, sino con la paciencia de quien explica lo obvio a un niño. «Señor Lucas, todavía no lo ha entendido. Este no es un problema que se resuelva con dinero o con un equipo de contactos. Es un problema que se resuelve con conocimiento y confianza. Mis proveedores no están en Google. Son hombres mayores, en garajes como este, que confían en el nombre de mi padre desde hace 30 años. Hizo una pausa, su mirada desafiándolo. «Pero si de verdad quiere entender el proceso, en lugar de solo acelerarlo, puede quedarse, puede observar, pero con una condición: no toque nada y no me diga cómo hacer mi trabajo». Aquella invitación, que era al mismo tiempo una orden, dejó a Lucas sin palabras. Su vida entera se había construido sobre su capacidad de intervenir, de optimizar, de dar órdenes y de obtener resultados. La idea de ser un mero espectador, un elemento pasivo en un ambiente que él consideraba ineficiente, era un golpe directo a su ego. Por un momento, su mente corporativa le gritó que se negara, que cogiera su dinero y se fuera a otro lugar, a un sitio donde su poder significara algo. Pero luego miró el Mustang, un armazón de metal lleno de secretos, y a Ana, la guardiana de esos secretos, y se dio cuenta de que lo que ella le ofrecía era algo que el dinero no podía comprar: una lección de autenticidad. Sin decir una palabra, miró a su alrededor. Encontró un cajón de madera vuelto en 1900, un rincón limpio, y se sentó, convirtiéndose en una sombra silenciosa en su propio encargo. Ana lo vio sentarse, y un brillo casi imperceptible de respeto pasó por su mirada, antes de darse la vuelta y volver al trabajo, como si él ya no estuviera allí. Su atención volvió a centrarse en el coche con una intensidad que lo excluyó por completo.
Lucas la observó mientras seleccionaba una herramienta de una pared meticulosamente organizada. El sonido del metal deslizándose del gancho era nítido y deliberado. Volvió a tumbarse en la camilla con ruedas y se deslizó debajo del coche. Desde su asiento improvisado, Lucas ya no oía solo ruido. Oía una sinfonía de sonidos de trabajo, el clic de una carraca, el zumbido de una amoladora a lo lejos, el sonido ahogado de un martillo golpeando suavemente el metal. Estaba presenciando el proceso, no como un cliente, sino como un aprendiz silencioso. Los minutos se convirtieron en una hora y luego en otra. El mundo de Lucas, normalmente lleno de reuniones, llamadas y el flujo incesante de datos en pantallas, se redujo a aquel espacio confinado. Por primera vez en años, no estaba optimizando el tiempo, sino viviéndolo, observándolo desenvolverse al ritmo del trabajo de Ana. Vio cómo ella parecía conversar con el coche, sus dedos leyendo el metal como un texto en braille, su cabeza inclinándose para escuchar un sonido que para él era solo ruido, pero que para ella era un diagnóstico. Él, que creaba algoritmos para predecir el futuro, estaba presenciando una forma de inteligencia mucho más antigua e intuitiva, una conexión entre el ser humano y la máquina que ningún código podría replicar. El olor a aceite ya no le parecía sucio, sino el incienso de aquel templo. Ana sentía su presencia, un peso silencioso en el rabillo del ojo, pero no se dejaba perturbar. Su rabia inicial se había disipado, reemplazada por una especie de curiosidad perpleja. Aquel hombre no se había ido, no había perdido la paciencia, simplemente estaba allí observando. Ella continuó su trabajo con el mismo ritmo concentrado, sus movimientos fluyendo con la economía de quien no desperdicia energía. Era un ballet de fuerza y precisión, una danza que su padre le había enseñado desde niña. El mundo exterior, con sus clientes impacientes y sus deudas crecientes, desapareció. En aquel momento solo existían ella, el coche y el silencio atento del hombre que había venido a humillarla y que, en cambio, se había convertido en su espectador más cautivado. Finalmente, el sonido del trabajo cesó. Ana se deslizó de debajo del coche, la camilla rodando suavemente sobre el cemento. Se levantó, estirando la espalda con un gemido contenido, un sonido de fatiga honesta que rompió el hechizo de su concentración. Caminó hasta una pequeña nevera antigua que zumbaba en un rincón y sacó una botella de agua. Se apoyó en el banco de trabajo, su silueta recortada contra la luz tenue, y bebió un largo trago. Solo entonces su mirada se fijó en Lucas. Él seguía allí, en su cajón, inmóvil. Ya no era un cliente enfadado ni un intruso. Se había convertido en parte del paisaje de su taller, una presencia silenciosa y constante. En los ojos de él ya no veía arrogancia, sino una atención genuina, una curiosidad que parecía desprovista de segundas intenciones. Aquel silencio suyo, aquella permanencia, era una disculpa más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Fue Lucas quien rompió el silencio, su voz baja para no perturbar la paz recién instalada. Su padre, comenzó él, y dudó como si probara el permiso para entrar en aquel territorio sagrado. ¿Él le enseñó todo esto? La pregunta era simple, desprovista de su habitual prisa corporativa. Ana bajó la botella de agua, su mirada desviándose por un momento hacia la fotografía descolorida en la pared. Un atisbo de nostalgia pasó por su rostro, tan rápido que él casi no lo captó. «Él me enseñó a escuchar», respondió ella, su voz suave. «Los coches hablan», decía él. «Hablan de su historia, de sus heridas. La mayoría de la gente solo quiere que se callen y anden. Mi padre me enseñó a escuchar lo que realmente necesitan». Su respuesta
tan poética y al mismo tiempo tan práctica, reveló la filosofía que regía aquel lugar. Lucas sintió el peso de aquellas palabras. Había venido allí para hacer que el coche anduviera, pero estaba empezando a aprender a escuchar. La palabra escuchar resonó en la mente de Lucas, simple y a la vez profundamente compleja. Miró a su alrededor, a las herramientas colgadas con una lógica que ahora empezaba a entender, a las piezas dispuestas en los bancos de trabajo como un puzzle por resolver. En su mundo de reuniones apresuradas y de comunicación por correos cortos, nadie escuchaba. Se interrumpían, optimizaban, presentaban soluciones antes de comprender totalmente el problema. Él coleccionaba estos coches como trofeos, símbolos de un éxito que podía comprar y exhibir, pero nunca se había preguntado cuál era su historia, y cuáles eran sus heridas. Sintió una súbita y abrumadora sensación de vacío. En mi mundo, confesó, la voz apenas más alta que un susurro. El silencio significa que algo va mal, que la conexión se ha caído. No sabemos qué hacer con él. La miró, no como un CEO a una mecánica, sino como un hombre perdido ante alguien que parecía conocer el mapa. Creo que nunca he escuchado nada en mi vida. Ana absorbió su confesión, y la última barrera de desconfianza dentro de ella se derrumbó, reemplazada por una empatía inesperada. Vio la soledad detrás de su arrogancia, el aislamiento de un hombre rodeado de ruido, pero desprovisto de sonido. Caminó hasta una vieja caja de herramientas roja, la que había sido de su padre, y pasó los dedos por la tapa gastada. Mi padre decía que cada coche guarda los recuerdos de sus dueños, las aceleraciones bruscas, las frenadas suaves, los viajes largos, todo queda grabado en el metal. Se volvió hacia él, y su mirada ya no era defensiva, sino acogedora. Usted no necesita escuchar el coche entero de una vez. Empiece por una pieza cada vez. Sonrió, una sonrisa genuina y cansada. Quizás solo necesite ir más despacio para poder escuchar su propia voz primero. Las palabras de ella, ir más despacio para poder escuchar su propia voz, lo golpearon con la precisión de un diagnóstico. Se levantó del cajón, su cuerpo moviéndose con una lentitud que le era extraña, como si estuviera probando una nueva forma de estar en el mundo. Caminó hasta el Mustang, pero esta vez no con la mirada crítica de un propietario inspeccionando un bien. Pasó la mano por la curva del guardabarros, el metal frío bajo sus dedos. Sintió la fina capa de polvo, las pequeñas imperfecciones que la luz revelaba. Era la primera vez que tocaba el coche, no como un objeto de deseo, sino como una entidad con una historia. ¿Cómo se empieza?, preguntó él, su voz baja, casi reverente, sin volverse hacia ella. ¿Cómo se empieza a escuchar? La pregunta no era sobre mecánica, era sobre todo. Ana lo observó y un sentimiento que no sentía desde la muerte de su padre, el placer de compartir su oficio, comenzó a bullir dentro de ella. Dejó la botella de agua en el banco y se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa. No respondió con palabras. En su lugar, cogió una pequeña lija de grano fino y se la extendió. No se empieza a escuchar con los oídos, dijo suavemente. Se empieza con las manos. Pase esto suavemente sobre la pintura vieja. Aquí, señaló una pequeña área no dañada. Sienta las capas, la capa de brillo, la capa de color, la imprimación debajo. Cada una de ellas cuenta una parte de la historia del coche. Sienta la transición, la historia de cómo fue construido. Empiece por ahí. Era una invitación a su mundo, un gesto de confianza que valía más que cualquier contrato. Las manos de Lucas, acostumbradas al tacto frío y liso de las pantallas de los móviles y al peso de los bolígrafos de lujo, se cerraron en torno al pequeño cuadrado de lija. El material era áspero, extraño. Por un momento se sintió ridículo, un CEO jugando a ser aprendiz en un taller polvoriento. Pero luego miró el rostro de Ana.
la seriedad paciente con la que lo observaba, y se dio cuenta de que aquella era la prueba más genuina a la que se había sometido en años. No había millones en juego, ni reputaciones que defender, solo una invitación a estar presente. Con una vacilación que lo hizo sentirse vulnerable, tocó con la lija la superficie del coche. Empezó a mover la mano en un movimiento lento y circular, exactamente como ella le había indicado. Al principio no sintió nada más que la resistencia del barniz, pero luego, como ella había dicho, algo empezó a cambiar. La superficie comenzó a calentarse bajo su mano. El brillo dio paso a un color más mate y empezó a sentir las texturas sutiles del metal debajo, las ondulaciones casi imperceptibles que delataban que el coche había sido moldeado por manos humanas y no por robots. Cerró los ojos por un instante, concentrándose solo en la sensación táctil, en el suave sonido de la lija deslizándose sobre la pintura. El ruido de su mundo, las notificaciones, los plazos, las expectativas, comenzó a desvanecerse, reemplazado por aquel sonido simple y repetitivo. No estaba lijando solo un coche, estaba quitando las capas de prisa y arrogancia que lo habían aislado del mundo. Y, en el silencio, por primera vez, empezó a escuchar. Ana lo observaba, y el último vestigio de su armadura se deshizo, transformándose en algo cálido e inesperado. Aquel hombre que había entrado en su taller como una tormenta, estaba ahora allí, con los ojos cerrados, buscando una verdad en la superficie de un coche antiguo. Su silencio era una confesión, su concentración una forma de respeto. Sin pensar, cogió un paño suave y limpio del banco y se acercó. No dijo nada. Simplemente le extendió el paño. Lucas abrió los ojos, su mirada encontrándose con la de ella, y en aquel silencio, una comunicación más profunda que cualquier palabra pasó entre ellos. Aceptó el paño y las yemas de sus dedos rozaron las de ella. Un toque breve y eléctrico que los sorprendió a ambos. Limpió el polvo de su mano y de la pequeña área lijada. Un gesto de cuidado, de reverencia. El hechizo se rompió cuando el reloj de la pared, con el logotipo de una antigua marca de aceite, dio las horas, un sonido ronco que les recordó el tiempo. Lucas se enderezó, su postura volviendo a ser la de un hombre que tenía un mundo esperándole, pero su mirada había cambiado. «Tengo que irme», dijo, con voz baja. Caminó hasta la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. «Olvide la cancelación», dijo, sin volverse. «El coche se queda aquí el tiempo que sea necesario, sin prisa». Hizo una pausa y luego se giró, su mirada conteniendo una petición. «Pero, si no le importa, me gustaría volver mañana. No como cliente, sino como aprendiz, si me acepta». Ana miró sus propias manos, manchadas de trabajo y de historia, y luego lo miró a él. Una sonrisa lenta y genuina iluminó su rostro. «Las clases empiezan a las 9», dijo. «No llegue tarde». Y mientras veía su coche de lujo alejarse, miró la pequeña mancha mate en el Mustang, el único vestigio de su presencia. El taller ya no era solo un lugar de recuerdos, se había convertido en un lugar de nuevos comienzos.